Luisa, y en esta ocasión vamos a platicar de un tema bastante interesante. ¿Cuál es la relación existente entre la catequesis y la pedagogía? Para comenzar con este tema vamos a hacer uso de un documento que se llama Directorio General para la Catequesis, que pertenece a la Congregación para el Clero. En este documento se nos señala que la catequesis está compuesta por tres elementos principales. En primer lugar, los contenidos que vamos a impartir. En segundo lugar, los destinatarios de dichos contenidos. Y en tercer lugar, la pedagogía que vamos a utilizar para que los contenidos lleguen de manera adecuada a los destinatarios. De estos tres elementos que acabamos de observar, que son contenidos, destinatarios y pedagogía, hay que analizar el último principalmente. ¿Qué es la pedagogía? ¿Qué significa? La pedagogía como tal es una disciplina que pertenece al campo de las ciencias humanas y sociales y que tiene su origen etimológico en las palabras griegas paidos y agein. Paidos significa niño y agein significa conducir. De esta manera podemos traducir pedagogía como la ciencia de la conducción del niño. Sin embargo, actualmente este significado está obsoleto, se ha abandonado, principalmente por dos razones. En primer lugar, porque la palabra conducir como tal, que es sinónimo de formación, instrucción, doctrinamiento, se encuentra completamente limitada frente al concepto educación. En segundo lugar, porque la palabra niño limita a la persona en una etapa específica de su vida. Actualmente sabemos que la educación es un proceso que se presenta a lo largo de la vida de la persona. Aprendemos desde que nacemos hasta que morimos, es decir, nos educamos toda la vida. Por esta razón se prefiere el término o la definición de pedagogía como ciencia que se ocupa de la educación de la persona. Bajo este concepto, hay que tener en cuenta que la catequesis tiene como principal objetivo la educación de la fe. Por lo tanto, la catequesis puede ser fundamentalmente una pedagogía, pero que se cimenta en la enseñanza de la escritura y la tradición. A partir de esta idea tenemos conceptos o términos como pedagogía catequética, pedagogía religiosa o pedagogía de la religión y pedagogía divina. A partir de lo anterior, ahora hay que preguntarnos, ¿de qué manera la catequesis se puede servir de la pedagogía como disciplina? Pues bien, la pedagogía nos puede suministrar métodos y técnicas que nos van a facilitar la enseñanza. Además nos va a proporcionar guías para que podamos planificar y ejecutar procesos de enseñanza-aprendizaje. También nos va a proporcionar guías para la evaluación, de qué manera y qué tan eficientes estamos siendo cuando enseñamos. Por último, nos va a orientar en el proceso para que el catecúmeno o el educando, como lo queramos en este momento definir, adquiera una conciencia de sí mismo. Es decir, el catecúmeno va a poder aprender que después de su enseñanza va a poder construir y transformar su entorno, su realidad. Ahora bien, para que podamos utilizar la pedagogía en la catequesis, debemos de ser conscientes de que hay algunos elementos fundamentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Estos elementos son visibles, aunque no siempre los tenemos en cuenta. Por ejemplo, tenemos dos elementos que siempre vamos a observar. En primer lugar, el educador. El educador como una persona que promueve y orienta el aprendizaje. En segundo lugar tenemos al educando, la persona a quien se dirige la enseñanza. Estos dos actores siempre los tenemos presentes. En caso de la catequesis tenemos al catequista y al catecúmeno. Sin embargo, hay otros 4 elementos muy importantes. En primer lugar, ¿cuál es nuestro objetivo? El objetivo van a ser las metas educativas que nos vamos a proponer y que van a ser nuestros logros de aprendizaje. ¿Qué es lo que esperamos? Otro elemento principal es la materia. La materia son los contenidos que vamos a enseñar y que deben de ser aprendidos por el educando. En quinto lugar tenemos el contexto. El contexto es nuestro entorno social y cultural. Podemos mencionar algunos elementos del contexto como la educación es formal, es informal, es no formal. Estos son conceptos pedagógicos
que tratan de definir la institución educativa donde la persona está ejerciendo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Posteriormente podemos profundizar en estos temas. Por otro lado, también perteneciente al contexto, son los recursos disponibles para dar la catequesis, en este caso. Por ejemplo, ¿cuántos catequistas tenemos disponibles? ¿Qué mobiliario tenemos para los niños? ¿Qué material podemos utilizar? Etcétera. En último lugar, el sexto elemento importante es la técnica y el método. La técnica y el método son procedimientos que podemos seguir para promover el aprendizaje. Es decir, es la parte más práctica de la pedagogía que nos va a dar pasos prácticamente para que podamos enseñar de una manera más eficiente y eficaz y que el educando pueda aprender de una mejor manera, de una manera más fácil. Son, digámoslo así, de manera un poco popular, son trucos para que el educando pueda disfrutar un poco más su proceso de aprendizaje, que no sea aburrido, que no sea difícil. Muy bien, después de mencionar estos 6 actores, vamos a recordarlos: educador, educando, objetivo, materia, contexto y técnicas y métodos. Vamos a primero a estudiar estos elementos para que siempre los tengamos presentes. Como les dije, en ocasiones siempre han estado ahí, pero en ocasiones no los observamos, no les hacemos el caso suficiente. Y como catequistas tenemos que primero dimensionarlos, observarlos y estudiarlos. Posteriormente, en algunas otras cápsulas, vamos a hablar un poco más profundo de estos temas para que los conozcamos y veamos, por ejemplo, qué es lo que el educando tiene como principal característica. Por ejemplo, tiene un interés, tiene una motivación. El educador, ¿qué tipo de competencia debe de tener? Es decir, el catequista, ¿qué competencia debe de tener? ¿Cómo se construye un objetivo? ¿Cómo se organizan las materias? ¿Cómo podemos visualizar este contexto? Por ejemplo, vamos a empezar con ¿qué es la educación formal, no formal e informal? ¿Qué tipo de recursos podemos tener disponibles? Y por último, vamos a ver la parte de las técnicas y los métodos. Es importante ver esto que se llama en pedagogía didáctica, y hay muchas técnicas y métodos que nos pueden facilitar el proceso de enseñanza.